Bueno, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Estar aquí al frente para exponer la palabra de Dios es un privilegio, pero también una gran responsabilidad, ya que estoy delante de Dios y delante de ustedes. Y bueno, le pido a Dios, primeramente, que me libre de hablar mi propio pensamiento o hablar lo que yo tengo en mi mente y no hablar su palabra. Vamos a estar orando, hermanos, pidiéndole a Dios dirección, pidiendo a Dios que Él sea utilizándome, que sea solamente un instrumento en sus manos, pero que Él sea hablando a través de mí, a través de su Santo Espíritu. Amantísimo Dios, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, nos presentamos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias, Señor, por este día, por esta mañana, porque nos permite, Señor, venir aquí y estar unidos, Señor, unánimes, en armonía, para alabar y glorificar tu nombre. En este momento, Señor, que voy a dar tu palabra, Dios, te pido, Señor, que tú, Señor, me seas utilizando, Dios, en esta mañana. Nada soy, Señor, solo un instrumento, Señor, en tus manos, Señor, una vasija de barro, Señor, para que la gloria y la honra sea tuya, Dios. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que también, Dios, prepares el corazón de cada uno de los hermanos que están aquí en esta mañana, para que ellos, Señor, puedan escuchar tu voz atentamente, Dios, y puedan atesorarla en su corazón, Señor, y responder a ella, Señor, en obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Bueno, hermanos, como dijo nuestro hermano José, hoy vamos a seguir con la serie de Filipenses, una serie que él empezó, yo seguí con el capítulo 2, José acaba de terminar el capítulo 3, bueno, y me toca a mí, para la misericordia de Dios y gracias a nuestro Señor, la exposición del capítulo 4 de Filipenses. Pero hermanos, bueno, aquí quiero hacer una acotación y quiero, para que no se piense mal, es que el día de hoy voy a tocar algunos versículos del capítulo 3, los dos últimos versículos, porque están íntimamente relacionados con el capítulo 4, el versículo 1. Saben que las divisiones de los capítulos y versículos no fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cada palabra que está en la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, como escuchamos hoy en la boca de nuestro hermano José. Pero esta división de capítulos y versículos no fue inspirada, y este versículo, dicen los grandes estudiosos, que debería en verdad ser parte del capítulo 3, porque es la conclusión del capítulo, y ya el versículo 2 de Filipenses 4, y así viene hablando otro tema. Entonces, por eso es que voy a tocar esos dos versículos. No es que mi hermano José expuso mal el tema o quiero retar a mi hermano José, simple y llanamente es porque se me es necesario para que puedan entender Filipenses capítulo 4, versículo 1. La persona que va a colocar Omar en la imagen de esa persona es una persona bastante conocida, es una persona que por lo menos los hombres, en su gran mayoría y gran parte de las mujeres deben conocer, es Usain Bolt. Para los que no saben, él es la persona más rápida del mundo, rompió el récord olímpico en los 100 y 200 metros y también el récord mundial, es el poseedor de 8 medallas de oro olímpicas, y fueran 9, solamente que en el 4%, en la carrera de relevos 4%, en una de esas ocasiones donde él participó olímpicamente, uno de las personas de su equipo no pasó la prueba antidope y tuvieron que cancelar la victoria, si no fueran 9 medallas de oro. Aparte cuenta con 11 medallas de oro en los campeonatos mundiales. Es una persona que ha sido reconocida durante todo el mundo como una persona famosa, una persona atlética, la persona más rápida del mundo. Y no simplemente participó en atletismo, sino también jugó fútbol. Y bueno, durante su infancia, él amaba más el fútbol que lo que era el atletismo, pero las personas que estaban a su alrededor, sus entrenadores, se dieron cuenta de su talento innato para correr. A los principios de la vida de Usain Bolt, no fue una persona bastante descuidada, eso lo llevó a varias lesiones, lo llevó a perder algunas carreras, a no llegar de primer lugar, pero después que él cambió y vio su enfoque más profesional, empezó a esforzarse duramente para poder ser lo que es hoy, el hombre más rápido de la Tierra. Si comparamos su aceleración, en su arranque es más rápido que un Ferrari, un Bugatti Veyron o un Lamborghini. Y hasta mucho más rápido que un avión supersónico de hoy en día. Su arranque, su aceleración al principio supera a todos estos vehículos. Pero para llegar a eso fue un arduo esfuerzo. Usain Bolt pasó
años de su vida entrenando, se tuvo que sacrificar a muchas cosas, tuvo que sacrificar dietas, tuvo que dejar de comer cosas que él quería, estar con personas que él quería, con el fin de ser lo que es hoy en día. Y eso es en cualquier deporte. Cualquiera persona que ha practicado algún deporte en su vida sabe que practicar un deporte y querer ser profesional en ese deporte conlleva sacrificios. Yo conozco a una persona que fue amiga mía, bueno, es amiga mía, una persona que no está aquí en el país, está en Ecuador. Él tuvo la oportunidad de firmar para irse del país y jugar en Estados Unidos en la AAA, pero justamente el día que fue a firmar por su indisciplina, salió a jugar básquet y se torció el tobillo. Y por esa razón no lo firmaron. Y luego pasó la edad correspondiente y bueno, nunca pudo firmar. Es por eso lo importante de ser disciplinado. Cuando una persona está en un deporte, tiene que jugar solamente ese deporte, tiene que tener su meta, sus ojos puestos en la meta para lograr sus objetivos, así como hizo Usain Bolt. Voy a traer unas frases que hizo Usain Bolt que nos inspiran a tener metas claras. Dice así: cuando era un niño soñaba, pero dejé de soñar y empecé a hacer, porque el poder de hacer logra que los sueños se cumplan. Otra frase de Usain Bolt dice: yo entrenaba 4 años para correr, solo que hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca a uno mismo. Imagínese eso, Usain Bolt hacía la carrera de 0 a 100 metros en 9,58 segundos. Para correr, el espectáculo eran 9,58 segundos, que era su carrera de 100 metros, y la carrera de 200 metros la hacía en 19,19. Imagínense eso, duró 4 años entrenando para correr 30 segundos. 30 segundos, duró 4 años entrenando para lograr ese récord. Y no simplemente 4 años, porque antes de empezar, de él pensar en las Olimpiadas, ya venía entrenando con tiempo de anticipación desde su juventud. Una de las cosas que caracteriza a Usain Bolt es que no simplemente ganó en las Olimpiadas ni en el Campeonato Mundial, sino ha sido una de las pocas personas que ha ganado en la categoría juvenil, en la categoría senior y en la categoría junior. Algo que solamente él ha hecho con su disciplina. Entonces, así como en esa carrera, el apóstol Pablo, indudables en varias partes de las Santas Escrituras, comparó la vida cristiana como una carrera. Así como un corredor olímpico se prepara para correr una carrera y tener un premio, y se prepara durante casi toda su vida y tiene que dejar cosas con el fin de ganar. Algo que es perecedero, porque ¿qué le dan? Bueno, una medalla de oro o una cantidad en efectivo que se puede gastar. Y duran tantos años preparándose para obtener esa recompensa. Pero el apóstol Pablo coloca la vida cristiana como mucho más importante, donde nosotros nos preparamos para correr la vida cristiana y no vamos a obtener premios perecederos, sino premios que duren por la eternidad. Les invito, hermanos, a leer 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25, que nos muestra esta idea que el apóstol Pablo tenía y las múltiples veces que el apóstol Pablo utilizó esta analogía para mostrarnos y ilustrar lo que era la vida cristiana. Dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol Pablo aquí no usa un atleta, un corredor, pero usa a un boxeador, una persona que se preparaba para poder luchar y poder ganar una corona que ni siquiera era de oro. La corona se hacía de laurel y de hojas de perejil que se entrelazaban y se colocaban sobre su cabeza, y por ese momento de honra, donde un cónsul, y bueno, y si tenía suerte el emperador, venía y colocaba esa corona sobre su cabeza, ellos luchaban y se abstenían de tantas cosas y se sacrificaban de tantas cosas para lograr esa meta. ¿Cuánto más es importante la vida cristiana? Y hoy, hermanos, hablando de la carrera de la vida cristiana y hablando cómo debemos vivir la vida cristiana, el apóstol Pablo usa varias analogías en lo que es Filipenses capítulo 3 a partir del versículo 20, versículo 21 y Filipenses capítulo 4, versículo 1, para mostrarnos cómo es la vida cristiana y cómo debemos vivir la vida cristiana.
La vida cristiana no es simplemente, bueno, soy cristiano, hoy quise, decidí ser cristiano, voy para la iglesia y ya. La vida cristiana tiene compromisos. Así como Usain Bolt se tuvo que comprometer para poder lograr sus objetivos, así el cristiano se tiene que comprometer para poder lograr y llegar victoriosos a la meta. Cualquiera empieza la carrera. Yo puedo estar en unas olimpiadas y empezar la carrera, pero de terminarla y terminarla de forma gloriosa no cualquiera lo hace. Usain Bolt, por ejemplo, no pudo terminar su última carrera en un campeonato mundial porque antes de llegar se lesionó, quedando de último en esa carrera. Desde ahí él dijo, no corro más. Así, hermanos, puede pasar en muchos cristianos. Quieren intentar correr la carrera, pero como no están comprometidos, como no se han sacrificado, llegan a la mitad. Y eso no es la intención es comenzar y terminar. La gloria, hermanos, no está en comenzar, sino en terminar la carrera cristiana con gozo y alegría. Ahora sí, hermanos, vamos a leer los versículos bases de esta mañana. Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 20 hasta Filipenses 4, versículo 1. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sustentar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La primera figura, hermanos, que vamos a utilizar, la primera metáfora que el apóstol Pablo utiliza para referirse a la vida cristiana y cómo debemos vivir la vida cristiana, la tenemos en el capítulo 3, versículo 20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ciudadanía. ¿Qué significaba ser ciudadano, Pablo? Pablo no estaba hablando la ciudadanía como quizás nosotros la vemos hoy en día. Ser ciudadano romano era algo sumamente importante y Pablo lo sabía. Y sabía que las personas a las cuales estaba hablando, que era la iglesia de Filipos, conocía ampliamente la importancia de ser un ciudadano romano. Como les mencioné la vez pasada cuando les estaba exponiendo Filipenses capítulo 2, ser ciudadano romano era algo sumamente importante y tenía amplios beneficios. Y la ciudad de Filipos era una ciudad honrosa porque César Augusto había ganado una victoria súper necesaria para su reinado allí y le dio honor a esa ciudad. Entonces esta ciudad fue poblada posteriormente por veteranos de guerra, personas importantes, personas que dentro del Imperio Romano tenían un estatus, eran ciudadanos romanos. Mayormente la ciudadanía romana tenía que ser por ser nacido en Roma y había varios estatus dentro de la ciudadanía romana. Por lo menos, habían esclavos nacidos en Roma que no tenían los mismos derechos que una persona libre nacida en Roma. Entre los derechos que tenía un ciudadano romano estaba el de poder votar, elegir a las personas que lo gobernaban y también postularse para él también poder tener un labor político. Otras cosas era la seguridad. Un soldado romano tenía la responsabilidad de resguardar a cada uno de los ciudadanos romanos. Y no era cualquiera ciudadano romano. Era algo muy específico. Muchas veces ni siquiera era por nacer en Roma, sino era por un puesto de honor. Muchas veces la ciudadanía romana se ganaba en la guerra. Aquellas personas que habían participado en guerras y tenían victorias importantes en su vida, estas personas se les otorgaba honoríficamente ese honor de ser ciudadanos romanos. Aparte, otro beneficio que también vemos en las Santas Escrituras es que el hecho de ser ciudadano romano te da el derecho de tener un juicio legal. Cualquier otra persona podía venir, una persona de autoridad, un cónsul, y podía azotarlo y soltarlo, o podía de una vez dar pena de muerte. Pero un ciudadano romano tenía el derecho de apelar al César, para que éste mismo sea quien lo juzgue. Tenía un derecho judicial que sobrepasaba cualquier derecho que tenía cualquier otra persona de esa época. Así de importante era la ciudadanía romana, y así las personas lo veían como algo de sumo honor. Era tanto así que Pablo nos muestra en capítulos anteriores que una de las
malas cosas que tenían los filipenses era que ellos tenían orgullo. ¿Y por qué era su orgullo? Por el simple hecho de ser ciudadanos romanos, tendían a ver a las demás personas que no lo eran por debajo de ellos. Esa fue una de las pocas malas características que Pablo le resalta a los filipenses. Es por eso que en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, Pablo les dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos muestra la humillación de Cristo como un ejemplo que los filipenses tenían que seguir. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿cuánto más importante es nuestra ciudadanía, que no proviene de este mundo, sino proviene del reino de los cielos? No somos ciudadanos de una nación, de un imperio, que la historia se encargó de destruir y hasta las generaciones nuevas quizás ya no ni conozcan o no conozcan gran parte de lo que era el imperio romano. Y tenemos esa gran importancia, donde el apóstol Pablo sabía que era mucho más importante. El apóstol Pablo tenía el beneficio de ser ciudadano romano. Es por eso que cuando él estaba siendo juzgado, él apeló al César y por eso fue que fue a Roma. Pablo conocía los beneficios de ser ciudadano romano, pero los daba por poco, delante de los beneficios de ser un ciudadano del reino de los cielos. Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice así: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor Jesús, nuestra ciudadanía romana, viene por nuestro segundo nacimiento. Así como una persona nacida en Roma tenía el derecho a ser ciudadano romano, nosotros en Cristo Jesús, por haber nacido por agua y por el Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, Dios nos ha dado el derecho. No es algo que nosotros merecíamos, no es algo que nosotros merecemos actualmente. Nosotros merecemos el infierno. Pero Dios en su soberanía, en su amor para con nosotros, ha establecido que todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene derecho de ser su hijo y ser miembro de la familia de Dios, ser ciudadano. Y por eso es que nos dice Pablo en Filipenses, en Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Y si leemos versículos anteriores, en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el privilegio de ser ciudadanos celestiales. Entonces tenemos primeramente, como primera aplicación a nosotros, es el hecho de que nosotros apreciemos nuestra ciudadanía. No somos cualquier cosa, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y así como un ciudadano romano iba con orgullo portando su ciudadanía, así también tenemos que ir nosotros con orgullo portando nuestra ciudadanía, portándonos como si fuéramos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y cómo se comporta un ciudadano del reino de los cielos? Les invito, hermanos, a buscar Colosenses capítulo 3. A partir del versículo 1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una persona que es ciudadana del reino de los cielos hace pues morir lo terrenal en él. ¿Por qué? Porque él no es parte de este mundo. Él no tiene una herencia terrenal, tiene una herencia celestial, que es mucho más grande y mucho más importante que cualquier ciudadanía que podamos tener aquí en la tierra. Estuve leyendo en estos días que muchas personas, también venezolanos, estaban aspirando a la ciudadanía chilena. ¿Y saben por qué? Porque la ciudadanía chilena es la única aquí en Latinoamérica
que puede dar un pasaporte que te deja entrar a Estados Unidos sin visa. Para eso, para muchas personas es un beneficio que tiene mucho valor para ellos. Pero mucho más importante es que nuestra ciudadanía celestial nos da un pase a la eternidad. Y la ciudadanía, hablando de ser ciudadanos, no simplemente se basa en el hecho de que reconozcamos que es algo importante para nosotros, sino que también debemos reconocer que somos peregrinos y extranjeros aquí en este mundo. Les invito, hermanos, a buscar Juan, capítulo 15, versículo 18 al 19. Juan, capítulo 15, versículo 18 al 19. Dice así: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sabemos, hermanos, que aunque portamos con orgullo nuestra ciudadanía celestial, vamos a ser aborrecidos en este mundo. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Así como cualquier extranjero no goza de todos los derechos en una patria extranjera, así nosotros estamos, pero sabiendo que vamos a gozar de todos los beneficios de nuestra herencia celestial cuando estemos en el reino de los cielos. Y esto es algo muy común hoy en día. Con la inmigración venezolana, muchas personas están afuera del país, son aborrecidos. Tenemos los casos de Perú, Ecuador, donde personas son aborrecidas por el simple hecho de tener otra nacionalidad, donde vemos que no es lo mismo estar en otro país. A pesar de las circunstancias que puedan estar arropando a Venezuela, nuestro país natal, no vamos a sentir en otro país el mismo calor, la misma familia cuando nosotros estamos en otro país. Así pasa y debe pasar con el cristiano. El cristiano no se puede sentir cómodo donde está. Siempre tiene que estar algo que le recuerde día tras día de que no es de este mundo. El mundo y las prácticas que están en el mundo nos deben recordar, hermanos, que no somos de este mundo. Así como cuando vamos a otro país y en vez de desayunar una arepa como estamos acostumbrados, tenemos que, por ejemplo, en Brasil tenemos que desayunar un salgado, o tenemos que desayunar en Argentina una factura. Asimismo nos debe recordar, hermanos, el comportamiento de las personas que están a nuestro alrededor, que no somos de este mundo. Y debe marcarse, debe ser una diferencia amplia. Así como cuando estamos aquí en Venezuela y en mucho tiempo recibimos muchos extranjeros y venían personas de otra ciudadanía, nosotros lo veíamos y sabíamos que él no era de aquí. Así el mundo nos debe de identificar a nosotros y decir, wow, este no es de este mundo, este es cristiano. Tiene una ciudadanía celestial. Su morada no está en esta tierra, sino que está en los cielos. Así debe ser nuestro comportamiento. Así como el apóstol Pedro, cuando negó a Jesús, aún negando a Jesús, el apóstol Pedro tenía algo diferente, algo que lo distinguía. Dice, pero aún hablas como ellos. Eran todos judíos, pero aún a pesar de que todos eran judíos, el hecho de que el apóstol Pedro estuvo cerca de Jesús lo hizo tener características que lo distinguían entre toda la sociedad judía. Pedro nació en Judea, pescó en Judea, trabajó, pero tenía esas características precisas de no ser de allí, sino ser un seguidor de Cristo Jesús, a pesar de que estaba negando a Jesús. Le dijeron, no, pero tú hablas como ellos. Y tuvo que cambiar eso y maldecir para que las personas dijeran que no era un seguidor de Cristo. Así de distinguibles tenemos que ser nosotros. Que donde nos paremos, hermanos, puedan decir, bueno, este es un hijo de Dios, por cómo habla diferente. Y con esto, hermanos, no quiero decir, y es lo que han adoptado muchas personas, de tener un vocabulario cristiano, de hermano, Dios te bendiga, varón. Eso es quizás una parte, pero no es lo importante. Lo importante es que nosotros podamos hablar y glorificar a Dios con cada palabra que nosotros hablemos. ¿Cómo? No insultando. La Biblia nos muestra que debemos, como estuvo la hermana Iris memorizando hoy, Santiago capítulo 3, que debemos refrenar nuestra lengua. Dice que el varón que refrena su lengua es varón perfecto. Asimismo, hermanos, nosotros tenemos que ser personas que en nuestra boca solamente salgan cosas santas. Y dijo Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 17,
que cuando la palabra de Cristo abunde en nosotros, nuestro hablar, lo que va a salir de nuestra boca son himnos, salmos y cánticos espirituales. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y vivimos de acuerdo a la Escritura, de nuestra boca va a salir la palabra de Dios en himnos, salmos, cánticos espirituales, evangelizando a otras personas, hablando con denuedo la palabra de Dios. Y como dice también la palabra, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Las mayores conversaciones que usted tiene, de eso habla de lo que usted se está llenando. Cuando nosotros entendemos nuestra ciudadanía y empezamos a llenarnos de la palabra de Dios, todo cambia. Vamos a ser personas que nos van a diferenciar. Así como cuando llega, ni siquiera vamos a irnos a otro país, cuando llega un maracucho, aquí a Ciudad Guayana, y nosotros escuchamos el voz y escuchamos el que molleja, así de distinguible, así, solamente escuchamos su acento, ya sabemos, no, este es maracucho, para donde vaya. Así, cuando las personas nos escuchen, nos vean, tienen que decir, no, este es cristiano, este es un hijo de Dios, este se comporta. Y comparto una frase que escuché una vez, dijo que nosotros debemos reflejar la Escritura, porque nosotros quizás seamos la única Biblia que muchas personas leerán. Entonces tratemos que esa Biblia sea lo más parecido a la palabra de Dios que está escrita. Tratemos que nuestra vida sea lo más parecido a este libro que está aquí. Que aunque tiene más de 2000 años, su primer escrito se escribió aproximadamente hace 3400 años. El libro, de Génesis se dice que el libro de Job es un poco más antiguo. Y aún así sigue vigente hoy, sigue transformando vidas hoy. Que nuestro andar sea tan parecido a esta palabra que fue escrita, que Dios inspiró a grandes hombres, se dejaron llevar, fue el aliento de Dios, escrito aquí, pasmado aquí con tinta. Puede ser tan parecido a ella que nosotros podamos reflejar al mundo entero y que las personas puedan venir a Cristo Jesús a través de cada obra que nosotros hacemos. Y otro beneficio de la ciudadanía es que, como la ciudadanía romana, hermanos, traía múltiples beneficios a quien la aportaba, también la ciudadanía celestial trae múltiples beneficios a nosotros. Vamos a leer 2 de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Un texto que les mencioné hoy, esta mañana, cuando cantábamos. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado hermosas promesas, hermanos, pero las promesas de Dios son para sus hijos, para aquellas personas que con orgullo llevan su ciudadanía, su ciudadanía celestial. Para esas personas son las promesas que están en su palabra, en la Biblia. Y muchas personas, en múltiples veces he visto, que quieren reclamar las promesas que no son de su ciudadanía. He llegado a casas de personas que no son cristianas, no van a una iglesia, pero tienen abierto el Salmo 91 en sus casas, y dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice un poco de promesas, que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a cuidar. Y las personas quieren tener todas esas promesas para ellos. Y se olvidan del primer versículo: al que habita al abrigo del Altísimo. Si usted no habita bajo el abrigo del Altísimo, ninguna de esas promesas son para usted. Si usted no es un hijo de Dios, no podemos estar diciendo, no, la palabra de Dios, las promesas, porque no son para usted. Las promesas son para aquellas personas que han decidido depositar plenamente su confianza en Cristo Jesús y se han arrepentido de sus pecados. Entonces, hermanos, debemos recordar diariamente que no somos de este mundo. Estamos en el mundo. No podemos aislarnos del mundo, en el sentido de que tenemos que compartir con nuestros vecinos, tenemos que predicar el Evangelio, pero que nuestras prácticas no se asemejen a las de este mundo. Que nunca nos acostumbremos a este mundo. Yo estaba hablando ayer con mi mamá, para los que no saben, mi papá está en Brasil en este momento, y mi mamá estaba hablando con mi papá y ella me estaba comentando eso, que mi papá no se acostumbra a la comida de allá. Dice que pidió
un perro, allá los perros le dicen cachorro, a los perros calientes le dicen cachorro. Y él dice que, no sé, que esos perros no son como los de aquí, pues que los de aquí tienen salsa, pero que los de allá no. Dice que no se acostumbra a comer como ellos, que la forma en que ellos comen es muy diferente a la nuestra y que no se acostumbra, ni se acostumbrará. Ayer estaba hablando con una tía que estaba en Ecuador, Colombia, y vino para acá. Ella come un animal, no me sé el nombre, hermanos, y me disculpan. Ella me la dijo ayer, pero es un nombre, propio de allá, que es como un hámster. Un hámster. ¿Sabe qué es un hámster, hermano? Bueno, es como esas mascoticas que parecen como ratones, hermano. Ah, un acure, eso mismo, un acure. Para que yo lo aprendí lo aprendí fue de la televisión, los medios estadounidenses, por eso fue que dije hámster, un acure. Bueno, pero colocando un ejemplo, pues. Y ella dice que ella no se acostumbraba, que eso para allá es una delicia y que una persona que tiene dinero come esos platos. Pero dice que ella no se acostumbró nunca y que no iba a comerlo. Dijo, bueno, hasta aquí, que lo probó una sola vez y dijo, más nunca lo pruebo. Así debemos ser nosotros, no nos debemos acostumbrar a las prácticas que están en este mundo, sino que tenemos que mantener, así como nosotros los venezolanos, mantenemos nuestra tradición de las arepas fuera de Venezuela, tanto así que la arepa se ha popularizado a nivel mundial por nosotros que estamos saliendo del país, así nosotros debemos en este mundo ser embajadores de Dios y traer el reino de los cielos aquí. Y les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si nosotros leemos este capítulo de Hebreos, es conocido el Salón de la Fama de la Fe. Están hombres que Dios utilizó, no eran hombres que tenían méritos propios, sino que Dios en su gracia, en su misericordia, los utilizó, con su Espíritu Santo los capacitó para su obra. Hombres que Dios le prometió muchas cosas y que no alcanzaron en este mundo, pero sabían que lo iban a alcanzar allá. Tenían su mirada en las cosas de arriba, sabiendo y entendiendo que eran extranjeros, advenedizos, peregrinos en esta tierra. Estamos de paso en esta tierra. Y debemos cada día, hermanos, ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, vamos a buscarlo, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Vamos a leerlo a partir del versículo 17, que todos lo conocemos. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ese es nuestro deber, hermanos, ser embajadores. Cuando nosotros vamos a una embajada, ese territorio, ese pequeño territorio donde está la embajada, pertenece al país de donde viene la embajada. Si la embajada es de Jamaica, ese territorio es jamaiquino y se cumplen las leyes jamaiquinas. Y si alguien comete un delito en ese territorio, debe ser juzgado de acuerdo a las leyes jamaiquinas. Y las autoridades civiles del país donde esté esa embajada no pueden entrar a ese lugar, o no deberían entrar en ese lugar. Asimismo, hermanos, en el lugar donde nosotros estemos, debemos traer las reglas del reino de los cielos a cada lugar donde nosotros estemos. Que en nuestra casa, hermanos, sea territorio del reino de los cielos y no del reino de este mundo.
que allí se puedan aplicar lo que dice las Santas Escrituras y no lo que dice este mundo perverso, que nos impulsa cada día al mal, sino que cada día podamos traer el reino de los cielos, hermanos, y predicar a otras personas y reconciliar, como dice el texto, a este mundo perdido con Dios. Y no por nuestras propias fuerzas, sino que Dios va a hablar a través de nosotros. Es una obra del Espíritu Santo, como dijo nuestro hermano José. El hecho de que el Evangelio sea pronunciado por nosotros y Él va a usar ese Evangelio que está en la palabra de Dios para transformar vidas. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío primeramente y también al griego. Podemos confiar que el Evangelio, lo que nosotros pronunciamos como embajadores de Dios aquí en este mundo, como ciudadanos del reino de los cielos, es poder de Dios para salvación. La otra figura, hermanos, pasando al otro punto, vengo hablando de los soldados. El apóstol Pablo, vamos a ir a Filipenses 4, capítulo 1. El apóstol Pablo también, a pesar de que de forma sutil la utiliza, también utiliza la figura de un soldado. Vamos a ir a Filipenses 4:1, dice así: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vamos a ir a esa frase, a esa expresión que el apóstol Pablo utiliza: estad pues así firmes en el Señor, amados. Esta es una expresión propia de los soldados de aquel momento, donde se les pedía, y lo que significaba era que siguieran haciendo su trabajo como lo venían haciendo, que estuvieran alertas. Entonces el apóstol Pablo utiliza también la figura de los soldados, y más específicamente de los soldados romanos, que eran soldados disciplinados 100%, para que el cristiano también vea que la vida cristiana es muy parecida a la vida de un soldado. No por las atrocidades que hacen, ni porque vamos a salir con una espada, sino por el compromiso que un soldado tenía con su patria, con la causa por la cual fue enviado. Un soldado le era honroso entregar su vida en batalla. Él iba con gozo y alegría, luchando por su país, extendiendo el imperio, en este caso el imperio romano, extendiendo el imperio, calmando toda rebelión. Y él, aunque sabía que tenía peligros, era algo honroso para él el participar de ser soldado. Y los soldados tenían muchos privilegios que solamente ellos tenían porque se conocía que era un trabajo honroso, un trabajo fuerte, un trabajo que cualquier persona no podía hacer. Y mayormente las personas que ocuparon puestos políticos dentro del Imperio Romano eran personas que habían tenido muchas victorias en la guerra. ¿Por qué? Porque era de honra ver eso, cómo ellos dirigían la guerra, cómo ellos luchaban, sudaban, tenían que caminar grandes caminos para poder llegar y luchar y defender su patria. No es como ahora, hermanos, que nosotros tenemos automóviles y podemos movernos de un lugar a otro, aviones, tenemos buses, tenemos barcos, tenemos ferries. No, en aquel momento no era así. Iban a pie o a caballo. Yo estaba hablando con el pastor Antonio y estábamos hablando acerca de la campaña de Simón Bolívar aquí en Venezuela y a lo largo de lo que fue la Gran Colombia, y nosotros no entendemos y se nos hace imposible creer cómo un hombre como Simón Bolívar, con todos sus soldados, pudo recorrer todo el territorio de la Gran Colombia. Si a veces yo camino de mi casa, que queda aquí en un área, y voy a las lomas y llego cansado. Imagínense a ese hombre recorriendo miles y miles de kilómetros para poder luchar. Así eran los soldados romanos, y el imperio romano era mucho más vasto que lo que fue la Gran Colombia. Se extendía hasta lo que nosotros conocemos como España en la península ibérica, y llegábamos aproximadamente, unía casi toda la cuenca del Mediterráneo, hasta Israel, Palestina, todo eso y aún más lo cubría el Imperio Romano. Y era algo forzoso, en verdad bastante forzoso, pero ellos tenían ese patriotismo, tenían el sentido de compromiso con eso. Y vamos a leer un texto, hermanos, que el apóstol Pablo también utiliza para hablar de esto,
y está en segunda de Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, su discípulo en la fe, lo consideraba como un hijo amado y le pedía de corazón estas cosas. Dice así: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y a veces, hermanos, esto se nos hace difíciles. Y muchas veces lo leemos y sí, no, sí, yo puedo sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero a veces cuando vamos a la práctica, nos quedamos cortos. Y es algo importante. Y no es que sufrían penalidades como que tenían que caminar mucho, quizás son las penalidades que nosotros conocemos o nos tenemos que mojar en la lluvia, sino que sufrían hasta la muerte, estaban dispuestos a sufrir la muerte con el fin de agradar a su Señor. Estaba viendo una película, un caso real, una cristiana del siglo II, se llamaba Perpetua. Ella tenía familia, tenía un hijo recién nacido, tenía la oportunidad de librarse de la muerte en el Coliseo romano, comida por las fieras, pero ella decidió seguir a Cristo Jesús. Tenía la oportunidad de decir adoro al César y librarse de la muerte, pero para ella era más importante ser fiel al Señor. Así como un soldado tenía que ser fiel a su patria y no podía traicionarlo, y aún hoy en día, una traición de un soldado es una traición grave, algo que se paga con la cárcel y aún la muerte. ¿Cuánto más traicionar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y dice la Biblia, bueno, no dice la Biblia, dice la historia, me disculpo, que Perpetua fue con gozo y alegría. Y dice que los toros, porque soltaron toros, guepardos, los toros la golpeaban y ella no sentía nada. Y estaba cantando gozosa porque iba a ver a su Señor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo? Cárceles, cárceles, hambre, azotes, naufragios. Y son muchos de los sufrimientos que el apóstol Pablo sufrió. El apóstol Pablo no dice esto sin conocimiento de causa. El apóstol Pablo no dice esto como que lo está incitando a él, a ustedes, y él no lo ha vivido. Lo dice como una persona que vivió y supo que era sufrir por el Evangelio. Él supo que era sufrir penalidades por la causa de Cristo Jesús. Si nosotros leemos en 2 Corintios, él hace un relato de las cosas que había pasado. Y en Filipenses, en el mismo Filipenses capítulo 4, nos muestra cómo el apóstol Pablo pasó hambre y sabía estar alegres y gozoso aún en los tiempos de escasez. Cómo se enfermó nos muestra que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Y algo que muchos teólogos no entienden, y solamente podemos entender por el Espíritu Santo de Dios, es el gozo del Espíritu de Pablo a la hora de escribir esta carta. Tenía un gozo que nosotros vemos, y tanto así que esta carta se llama la carta del gozo. Y siempre hace un llamado a tener gozo, 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 gozo. Y él estaba en prisión. Estaba sufriendo prisiones. Y aún así, en medio de las prisiones, él tenía gozo en Cristo Jesús, porque era honroso, así como un soldado le era honroso, un soldado romano, le era honroso sufrir por su patria. Asimismo, para el apóstol Pablo era honroso sufrir penalidades por la causa de Cristo. Así como un kamikaze. Esos soldados japoneses que dentro de la Segunda Guerra Mundial preferían estrellar sus aviones, muriendo con ellos, con el fin de darle la victoria a su país. Y por una causa errada. Estaban errados. Apoyaban a Hitler en aquel momento, en la Segunda Guerra Mundial.
pero ellos daban su vida por su patria, por su nación, con honor. Así nosotros debemos estar dispuestos, hermanos, a dar nuestra vida por nuestro Señor. Y el Señor nos advirtió. Muchas veces las personas llegan al cristianismo y dicen, no, pero esto no era lo que yo pensaba. Aquí yo he sufrido penalidades, he tenido pruebas, tribulaciones, pero eso no, yo pensaba que todo era alegría. Sí, es alegría porque hemos conocido a Cristo Jesús. Yo pensé que todo era color de rosas. No, no es así. El Señor lo dejó claro, que el mundo nos iba a aborrecer. Y si a usted no lo aborrece el mundo, entonces revísese. No está siendo un soldado, no está siendo un ciudadano de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos deja claro eso, que debemos sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Estar dispuesto a dar todo por nuestro Señor. Y si me pongo a decir aquí una lista de los mártires, no termino hoy, hermanos. No termino hoy, porque son muchos aquellas personas, aquellos soldados de Cristo, que han entregado todo por amor a su Señor. John Hus fue quemado en una hoguera. Nos relata la historia que Policarpo fue quemado y aún así no moría. Dice la historia que las llamas no lo mataban. Y el cónsul romano, airado porque no moría, le clavó una daga en su pecho. Y dice que la sangre de Policarpo apagó las llamas y así murió. Tuvo la oportunidad de Policarpo de dejar de seguir a Cristo para seguir con vida, sí la tuvo. Se lo rogaron más de una vez. Niega a Cristo y di que César es el Señor. Y él dijo que 86 años había servido a su Señor, a Cristo Jesús, y que en esos 86 años nada malo él había hecho para poder negar a Cristo Jesús. Y hermanos, y les puedo asegurar que toda su vida que usted le dedica a Cristo Jesús, usted lo que va a recibir es misericordia, gracia de Dios todos los días. Aún en medio de la aflicción, Dios nos da paz, nos da gozo, cosas que solamente un cristiano genuino, un cristiano lleno del Espíritu Santo puede vivir. Y debemos estar con nuestra mente, hermanos, en nuestra patria, estar siempre enfocados en la meta. Les aseguro que Usain Bolt, muchos momentos, pensó en tirar la toalla. ¿Saben lo que son 4 años preparándose? Agotamiento, dolor, tuvo que dejar algunas cosas, algunas comidas que quizás les gustaban mucho para estar en buena condición física. Y les aseguro, tengo la certeza de que en muchas ocasiones pensó en tirar la toalla, pero tenía su mirada en aquel galardón que es perecedero, una medalla de oro, dinero. Y leí, no me vayan a creer, que las medallas olímpicas de oro no son totalmente de oro, sino que son una aleación y contienen algo de oro. Ni siquiera es que es de oro completamente. Entonces, imagínense, dar años de su vida con el fin de recibir algo perecedero. Y aún así siguió adelante porque para él era algo importante. Así nosotros debemos seguir, hermanos, pensando en Cristo Jesús, teniendo en nuestra mente la eternidad, esas hermosas promesas que le hablé en el capítulo anterior. Dijo Jesús en Juan 14. Vamos a leer Juan 14. Para mí una de las más hermosas promesas que yo recibo de mi Señor está en Juan 14. Juan 14:2, correcto, hermana. Son hermosas promesas que me dan esperanza cada día y me dan fuerzas para seguir adelante. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos dio la certeza y las promesas de que donde Él esté, nosotros también estemos y reinaremos con Él. Esa es nuestra esperanza, hermano. En eso debemos tener puesta nuestra mirada.
Pablo, hablando de su vida en 2 de Corintios, habló esta leve tribulación. Muchas personas interpretan que, bueno, eran tribulaciones de quizás 6 meses, 3 meses. No, Pablo toda su vida sufrió tribulaciones. Su vida entera para Pablo era una leve tribulación comparado con el peso de la eternidad. Comparemos, hermanos. Si somos buenos en matemática, comparemos. Es preferible vivir 80 años con placeres banales. 80 máximo, si nos esforzamos a 100 años, y los últimos años de nuestra vida no van a ser tan placenteros, con placeres banales, antes que vivir una eternidad. Compare, 100 a 80 años con una eternidad donde nos vamos a gozar con nuestro Señor y vamos a alabar y cantar salmos a su nombre por la eternidad. Y leo el otro versículo de Timoteo, vamos a volver a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer en este caso el versículo 4. Dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando nosotros hablamos de la militancia, y más de la militancia romana, un soldado romano no podía tener compromisos, no podía estar casado, porque todo eso le quitaba su mirada de lo importante. No podía tener ningún compromiso civil. Era un soldado a tiempo completo. Aún en sus tiempos libres era un soldado. Y tenía que olvidarse de cualquier compromiso civil porque era un soldado en totalidad. Así nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a dejar y a sacrificar nuestra carne por nuestro Señor. Hermanos, y créame, vale la pena sacrificar nuestros deseos banales, nuestros deseos carnales, nuestra carne por la eternidad. Sí vale la pena, hermanos. Hermanos, prosigo al siguiente punto. Y ahora sí voy a hablar de el atleta. Esa figura con la que empecé. Y Pablo, hermanos, vamos a leer Filipenses 4, versículo 1. Filipenses 4, 1, dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Corona mía. Esta corona a la que se refería el apóstol Pablo era aquella corona que recibía un atleta, una persona que se había esforzado en unas olimpiadas, en un respectivo evento, había ganado, y una persona de autoridad le daba una corona perecedera. En ese tiempo era una corona perecedera, muy perecedera, era de laurel y perejil. Mírense lo perecedero que es eso. Y lo colocaba sobre su cabeza. Era un momento de alegría y gozo para ese atleta. Para eso había corrido el atleta, para eso se había esforzado, se había sacrificado años de su vida para recibir esa corona. Pero el apóstol Pablo había vivido su vida cristiana para recibir una corona mejor. Y para él la corona eran los santos que habían llegado a través de la predicación de su evangelio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque él no quería llegar a Dios, a Cristo Jesús, con las manos vacías. Él quería llegar con sus coronas, con aquellas personas donde él les predicó, aquellas personas que les llegó el evangelio por medio de su boca, y decir: Señor, te entrego, aquí está todo mi trabajo y lo entrego a ti, a cada uno de los santos y fieles que tú, por tu gracia y por tu misericordia, me permitiste ganar. Y Pablo lo dijo en múltiples veces. En 1 de Corintios también muestra que su gloria eran ellos, a pesar de que la iglesia de Corintios no era una iglesia ejemplar como la iglesia de Filipos. Pero Pablo muestra que cada una de esas personas, de esos santos y fieles que se presenten algún día delante del Señor, es lo que Él le va a ofrecer a Dios. Me recuerda el himno que cantamos esta mañana, la cruz de Jesús. Dice que algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. El premio de Pablo era vivir fiel a Dios. Y lo leemos a lo largo de toda la carta. Tenemos Filipenses 1:21 que dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo, lo que le importaba en esta vida era agradar a su Señor. Y el morir era ganancia porque lo iba a llevar delante de su Señor.
Eso es lo que le importaba a Pablo, agradar y dar gloria a su Señor. Por eso Pablo dice que su corona es eso. Pablo dejó posiciones importantes terrenales. Pablo tenía que dejar. Los estudiosos dicen que Pablo tenía la educación de aproximadamente 2 doctorados. Era una persona que conocía más de un idioma. Era una persona, un docto, en verdad un docto. Una persona que tenía futuro eclesiástico en ese momento, bueno, en el templo, tenía futuro político, dentro del Sanedrín. Pablo tenía futuro terrenal, era ciudadano romano, tenía más beneficios. Pero Pablo dejó todo eso por basura, con el fin de ver la hermosa recompensa que es estar delante de su Señor y poner bajo sus pies, a los pies de Cristo, cada una de esas almas que él le había predicado el Evangelio. Era un gozo, hermano. Y él se pone como ejemplo, él había corrido y había ganado coronas. Los filipenses eran muestra de las coronas que Pablo había ganado, de su trabajo arduo por el Evangelio. Pablo supo que sí valía la pena sufrir por Cristo Jesús. Y él tenía su mirada en las cosas de arriba y no aquí, hermanos. Hermanos, y mi exhortación en esta mañana, y bueno, hago un recalco aquí. Pablo no lo dice esto por obligación. Pablo no da estos consejos porque tenía que hacerlo. Pablo lo hace porque él amaba a los filipenses y sabía que permanecer firmes en el Señor, que poner su mirada en la ciudadanía de los cielos y tener la esperanza en Cristo Jesús iba a ser de provecho para ellos. Miren las palabras que Pablo usa para referirse a los filipenses. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Así como un padre o una madre le da un consejo a un hijo, no porque sea simplemente su responsabilidad, sino porque lo ama y quiere que tenga lo mejor. Así Pablo nos da este consejo a cada uno de ustedes, hermanos. Y Pablo nos dice, hermanos, que vale la pena, vale cada minuto, cada segundo invertido en el reino de los cielos. Voy a leer a partir del versículo 20, ya casi terminando, dice, hermano, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí nos muestra que nuestra esperanza tiene que estar en los cielos, donde esperamos a nuestro Señor, y vendrá pronto. Pronto viene nuestro Señor, pronto viene Cristo Jesús a buscar a su iglesia. Y la esperanza era que así como Cristo viene, nos va a transformar este cuerpo de humillación y nos va a dar un cuerpo glorioso para que compartamos la eternidad con Él. Por eso debemos estar firmes. Vamos al versículo, dice, así que, por tanto, vamos a cambiar el así que por tanto. O sea, la conclusión lógica de Pablo era como si nosotros somos ciudadanos de los cielos y tenemos una esperanza eterna, tenemos que mantenernos firmes en el amado. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor, como un buen soldado. Entonces les invito, hermanos, en esta mañana, a que seamos verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. Nos comportemos como un verdadero soldado del reino de los cielos, una persona que está dispuesta a sufrir penalidades por la causa de Cristo. Una persona que está dispuesta cada día a sacrificar su carne, a morir a Él mismo. Así lo dijo el Señor Jesús. Que debemos morir a nosotros mismos. Cada día, hermanos, debemos morir a nosotros mismos. Si no, no somos dignos de Dios. No somos dignos de Cristo. No somos dignos del galardón eterno. Si no nos sacrificamos. Y les aseguro, hermanos, que si Usain Bolt nos hubiera sacrificado años de su vida, no hubiera tenido sacrificios, no hubiera llegado a lo que llegó. Se los aseguro. No hubiera sido el hombre más rápido del mundo. Hubiera sido un hombre más que pasó a la historia. No hubiera sido recordado, aunque tiene poco tiempo que ganó el título. Pero eso lo logró, a pesar de que son recompensas terrenales, recompensas banales, que se esfuman como el humo, lo logró por su esfuerzo. Así nosotros, y aún más, porque es una recompensa aún mayor, debemos luchar cada día, hermanos. Debemos esforzarnos cada día, teniendo nuestra mirada, hermanos, en Jesús. Como cantamos en el himno, pon tus ojos en Cristo. Como dice el autor de Hebreos,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Hermanos, les invito a buscar Hebreos capítulo 12, que cierra muy bien esta idea. Primero en el capítulo 11 nos muestra los ejemplos de fe. En este caso les muestro el ejemplo del apóstol Pablo, que no está aquí, no está en Hebreos 11, porque Pablo estaba vivo cuando se escribió Hebreos 11, dice así. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, así como Cristo Jesús se sacrificó por nosotros, estemos dispuestos a sacrificarnos con Él. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en la meta, estando firmes, hermanos, caminemos hacia adelante, corramos la carrera con paciencia para obtener ese galardón eterno que Dios tiene preparado para los que le aman. Cada día, hermanos, ciñámonos de la verdad. Coloquémonos la armadura de Dios para permanecer firmes y seguir adelante cada día, hermanos. No seamos esas personas que se quedan a la mitad de la carrera. Seamos aquellas personas que completan la carrera con gozo. Así seamos cada día y tomemos como ejemplo a estos hombres que Dios utilizó, que a pesar de tener defectos como todos nosotros tenemos, colocaron su vida en disposición a Cristo, fueron capaces de sacrificarse a sí mismos por el bien del reino de los cielos. Y Dios es fiel, hermanos, a sus palabras. Dios es fiel a cada una de las cosas que están en la palabra de Dios, porque Él es verdadero. Hermanos, y les digo que a las personas que simple y llanamente quieren abandonar, aquellas personas que escuchan el mensaje del Evangelio y no quieren formar parte del reino de los cielos, y están pisoteando la sangre de Cristo cada vez que rechazan a su Señor y cada vez que deciden no aceptar a Cristo Jesús como su único suficiente Salvador, nos dice también el escritor de Hebreos que lo único que queda para ellos es una horrenda expectación de juicio. Una horrenda expectación de juicio es para aquellas personas que simple y llanamente deciden no correr la carrera de la fe. Pero para aquellas personas que están dispuestas a sufrir, a vivir, a correr cada día la carrera de la fe, nos queda el galardón del reino de los cielos, hermanos, a nuestra disposición. Usted está en sus manos. Está delante de ustedes la palabra de Dios. Usted decide si tener una horrenda expectación de juicio o tener el galardón de la vida eterna. Oremos, hermanos. Amantísimo Señor y Salvador, Creador del cielo y de la tierra, te damos gloria y honra a ti, Señor, porque eres un Dios bueno, fiel y misericordioso en gran manera. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, y sabemos que tu palabra, Señor, nos redarguye, nos transforma, Señor, es viva, Señor. Te pido, Señor, que no la tomemos, Señor, en vano, sino que la vivamos cada día, Señor. Que podamos, Señor, apropiarnos de tu palabra, Señor, y vivirla y correr nuestra carrera, Señor, de la vida cristiana con paciencia. Que podamos, Señor, pelear como un buen soldado de Cristo y estar firmes y permanecer firmes en la fe. Y así, Señor, como un ciudadano romano, Dios, tenía por sumo gozo e importancia su ciudadanía, Señor. Te pido, Dios, cada día que nos ayude, Señor, a tener por sumo gozo e importancia, Señor, nuestra ciudadanía, Señor, en el reino de los cielos. Gracias, Dios, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu amor. Y que podamos vivir en este mundo, Señor, como extranjeros, peregrinos, Señor, para poder vivir en el reino de los cielos como ciudadanos. En el nombre de Jesús. Amén.